Buenas tardes, profesor y compañeros. Al hablar de la teoría de las formas de gobierno, es imposible dejar a un lado al filósofo Jean Bodin. Es por eso que en este momento me gustaría hablarles un poco más sobre sus aportes, ya que han sido muy significativos dentro de este tema. Primero que todo, es importante destacar que este filósofo creó una de las obras políticas más importantes, amplias y sistemáticas después de la Aristóteles, conocida como de la República. ¿Por qué digo que después de la Aristóteles? Porque la Aristóteles está dividida en 8 libros y esa está dividida en 6. Sin embargo, él menciona que a pesar de ser muy similares en cuanto a su estructura, su información varía un poco, por decirlo así. Ahora bien, entremos en contexto. Bodino pasó a la historia del pensamiento político como el teórico de la soberanía, porque sus obras se basaban mucho en esos temas. Pero antes de hablar un poco más a fondo, debemos saber qué es soberanía. Bueno, el término soberanía significa puro poder supremo, es decir, que por encima de él no se encuentra ningún otro más. Pero este poder supremo es también conocido como poder soberano. Entonces se dice que donde hay un poder soberano, existe entonces un Estado. Sin embargo, Bodino define esto de una manera un poco diferente, ya que lo divide en dos partes. Primero, el poder perpetuo y luego el poder absoluto, que también son conocidos como los atributos de la soberanía. Ahora bien, empecemos con el poder perpetuo. El poder perpetuo es prácticamente un poder que, como su palabra le dice, de durar para siempre, lo que indica que no se le puede conceder el poder a X persona por un tiempo determinado, porque ya entonces no sería considerado como poder perpetuo. Por ejemplo, un comisario que esté dirigiendo una guerra, ya el poder no es supremo porque en algún momento ese poder él ya no lo tendrá porque se le va a agotar. Por otro lado, entonces está el poder absoluto, que no significa exactamente ilimitado, sino que en este caso es cuando un soberano no debe estar sometido a las leyes, sino a imponerlas, porque no es posible mandarse a sí mismo, ya que no tiene sentido, porque para él deberían acatar las reglas, seguirlas, solo los súbditos. Pero algo muy importante que él menciona es que existen límites para este poder. Porque sí, es cierto que él dice que no hay ningún otro poder por encima del supremo y demás, pero existe uno que va más allá de que lo impongan los seres humanos, o sea, más allá de lo terrenal. Y ese es el divino o el poder de Dios. Y este es considerado como el primer límite. El otro límite tiene que ver entonces con la parte constitucional. Por ejemplo, en lo que es la monarquía, cuando un príncipe llega al trono, este no puede cambiar las reglas así por así o las leyes, y más si están vinculadas con la estructura en sí de la corona, ¿no? Porque el sucesor entonces estaría con todo el derecho de derogárselas. Y el último límite tiene que ver entonces con la parte de la privacidad entre los súbditos. Por ejemplo, un rey no puede adueñarse de una propiedad ajena a menos que la haya comprado, intercambiado, etc. con su propietario. Por otra parte, Jean Bodino dice que solo existen 3 formas de Estado. La monarquía, que es cuando una sola persona gobierna y el pueblo no tiene que ver mucho con eso. Está entonces la democracia, que es cuando el pueblo o la mayoría del pueblo tiene ese poder supremo. Y por último, la aristocracia, que a diferencia de la anterior, esa tiene que ser solo con una minoría del pueblo que tenga ese poder. Pero esto luego cambia porque con la introducción de la distinción de Estado y gobierno pasa entonces de 3 a ser 6, que son monarquía aristocrática y monarquía democrática, aristocracia aristocrática, aristocracia democrática, democracia aristocrática y democracia democrática. Si lo asegura que la forma de gobierno también puede ser monárquica, cuando el ejercicio del poder es confiado o solo, entonces se obtienen otras 3 formas, que es la monarquía monárquica, la aristocracia monárquica y democracia monárquica. Si se combina entonces la forma de Estado y la forma de gobierno, en total las condiciones posibles son 9, que fueron entonces tocadas más a fondo y retomadas por Rousseau
en contrato social 2 siglos después de que Bodino incluyó esto y habló sobre esto. Y bueno, ya para concluir, Bodino criticó el Estado mixto porque para él, cuando diversos órganos están al mando, el Estado pierde su unidad y con ella también la estabilidad. Es por eso que él menciona que otro atributo de la soberanía sería la indivisibilidad, es decir, que no se puede dividir. O uno solo tiene el poder o no lo tiene ninguno. Muchas gracias.